del módulo 3. Yo pienso, si me permitís, que más que una videoclase, lo vamos a convertir en una reflexión conjunta. Yo os digo lo que pienso y podéis cuestionarlo, discutirlo. Entiendo que todos somos estudiantes, como os decía en el saludo del principio del módulo, y nos va mejor el reflexionar todos en común. El tema del módulo 3 es la economía social, como veis. Quiero explicaros mi punto de partida. Esto es discutible, pero es mi punto de partida. Primero, las preguntas iniciales del módulo ya expresan, o Juan José Portolas muy bien, acaba de llegar, ya expresan que el sentido del módulo, es decir, ¿existen desajustes sociales? ¿La crisis económica ha influido? ¿Existen propuestas para el cambio del modelo económico actual? ¿Qué significa nuevas visiones económicas? ¿Qué es la economía social? Bueno, esas son las preguntas eje o los ejes del documento que voy a intentar aclarar. Antes de empezar, quiero decir, deseo situar a la economía social y solidaria como otra forma de hacer empresa. Los compañeros franceses decían otra forma de emprender, la otra forma de emprender, que afecta a pequeña, a gran empresa, no hay diferencia en el tamaño y que responde a valores específicos distintos de lo que rigen en el mercado, en la cultura empresarial tradicional y en los valores tradicionales del sistema económico, porque son creadores de equidad, de confianza, de generación de redes. Bien, se crea otra forma de entender la economía y otra forma de entender la sociedad con esta forma de economía social, con esta, como dicen los franceses, otra forma de emprender. Y esta economía social aparece como una reacción a un sistema económico que intentaré explicar ahora, que creo que está caduco, que ya no sirve y que no sirvió desde el principio. Por eso surgió la economía social. Esto lo voy a intentar explicar a lo largo de este rato que estamos juntos. ¿Y por qué la economía social en un módulo de responsabilidad social? Pues porque hay varias razones. Voy a intentar aclararlas, porque esta pregunta es como el punto de partida esencial para hablar de la economía social. ¿Por qué hablamos de ella en un curso de responsabilidad social? Primera razón del por qué. Porque yo creo que el modelo empresarial está agotado, como decía antes. Esto lo defendió mucho el catedrático José Luis San Pedro, y este modelo ya agotado creo que se ha distanciado del sentir social, de lo que pasa en la sociedad. Yo recuerdo que, bueno, yo ahora estoy jubilado, pero cuando era presidente de CEPES es la Confederación Empresarial de la Economía Social de España, cuando era presidente de CEPES en el Consejo Económico y Social de España, discutiendo este tema, ellos decían claro, que el modelo determinante es el de ellos, que el nuestro es una forma de propiedad, de concepción de la empresa distinta de lo que ocurre en el mercado y que lo nuestro es marginal. Bueno, abro un paréntesis, quiero pedir perdón a nuestros compañeros de Latinoamérica, porque claro, los conceptos que voy a dar son fundamentalmente los que sentimos en España. Algo me referiré a Latinoamérica porque conozco algo del movimiento de la economía social. Pero bueno, quiero pedir perdón por este lenguaje hispanocéntrico, que podríamos decir, ¿no? Bien, entonces, decía, está agotado y además se ha separado del sentir social. El compañero este del Consejo Económico y Social que representaba a la COE decía que ellos no tienen por qué responsabilizarse de lo que pasa en la sociedad. Pero claro, no se dan cuenta de que ellos, el sistema económico, la empresa tradicional, tiene que decir algo en lo que pasa en la sociedad. Por ejemplo,
las muertes que nos ocurren en el Mediterráneo, que todos los días hay muertes, el problema de las inmensas marchas que hay en Latinoamérica de inmigrantes que van hacia el reino prometido, que se llama actualmente Estados Unidos, esto no es observada por el sistema económico. Y sin embargo, no es, no es ajeno al sistema económico. Es decir, no es ajeno al sistema económico que haya pobres que no pueden soportar la pobreza, ni es ajeno al sistema económico que haya países que están expulsando a aquellos que no poseen dinero. Por tanto, aquí tiene que pasar algo. Pero el sistema económico dice que no, que ellos no tienen nada que ver con ellos, ¿no? Y sin embargo hay desgarros sociales. Hay una desigualdad social creciente. En el módulo intento dar algunos datos. Es muy difícil dar datos actuales, porque están permanentemente saliendo estudios. Por ejemplo, el día 26, Cáritas presentará un informe sobre la desigualdad social, los desajustes en el tema de la cohesión social. Cruz Roja presenta estudios. Oxfam presentó un estudio el año pasado que decía que para salir de la pobreza en este momento post-crisis, yo no sé si realmente estamos post-crisis, si se ha pasado la crisis, para salir de la pobreza, decía Oxfam, se necesita 4 generaciones. 4 generaciones. Esto es un dato muy profundo, porque el sistema ha acercado ha hecho un círculo en la pobreza del que es muy difícil salir, y eso que llamaban sociológicamente el ascensor social, por el cual mis hijos pueden vivir mejor que yo o pueden salir de mi estatus económico, empieza a no funcionar. Se ha estropeado el ascensor social. Este problema de la desigualdad lo ha trabajado también la OCDE, lo ha trabajado la OIT, se ha trabajado en el Foro Económico Mundial de Davos, pero el sistema económico no atiende a este problema. Hay desigualdades salariales inexplicables, hay situaciones de precariedad inexplicable. Claro, no puede decir el sistema económico, yo en esto no tengo nada que ver, ¿no? Otra razón por la cual el sistema no tiene nada que ver o se ha distanciado del sentir social es que se ha generado una precariedad social global. Es decir, el precariado es una nueva clase social que ha aparecido en esta crisis del 2008. Y se ha creado un nuevo concepto en el mundo laboral, que es el trabajador pobre. Esto lo utiliza mucho Comisiones Obreras en sus diversos estudios. Claro, esto es, fijaros bien, es una contradicción terrible, ¿no? Trabajador pobre. Es decir, que no se puede salir de la pobreza. Trabajador con salarios míseros, en condiciones deterioradas, precarias. Esta precariedad, y es un nuevo razonamiento para apoyar que el sistema económico se ha distanciado del sentir social, esta precariedad ha llegado a los hogares. Desahucios, pobreza energética, y esta llegada a los hogares ha generado es de tal gravedad que ha generado muertes, suicidios por desahucios, suicidios por situación económica, muertes por fuegos provocados en casa para provocar calor, dado que la pobreza energética no les permite aprovecharse de la energía eléctrica. En fin, las heridas de la sociedad no preocupan al sistema. Esto es una grieta en el sistema económico que decimos ya está agotado, como decía José Luis San Pedro. Para Latinoamérica, José Luis San Pedro ha muerto, un interesante catedrático de economía que cuando se jubiló, por cierto, se dedicó a escribir novelas, historias. No solo el sistema económico está agotado, sino que además se ha distanciado del sentir social.
Esto es un razonamiento importante para cuestionar el sistema en el que vivimos, que intentaré cerrar este tema al final de la clase. El segundo tema por el cual la economía social, o la segunda razón, entra en un curso de responsabilidad social, es que el sistema este caduco y distanciado del sentir social, a mi manera de ver, es heredero o nace en la Revolución Industrial, en el siglo XVII en Inglaterra y en el siglo XVIII en Europa. La, la, la Revolución Industrial genera marcos conceptuales, empresariales, que ya no sirven, como hemos visto hace un momento y como intentaré ver después. Genera también una definición de la empresa sometida al concepto de maximizar el beneficio y sometida a que todo está en base a la producción. Las personas eran recursos de producción. Acordaros, en la empresa, la dirección de recursos humanos, recursos de producción. Y el concepto de maximizar el beneficio, que era un concepto heredado de la empresa, de la gran empresa que nace en la revolución industrial, pues es un concepto que tiene su gravedad también, porque como hay que maximizar el beneficio, se deterioran o se aminoran costes. Por ejemplo, en la seguridad alimentaria. Por ejemplo, en la farmacia, en el sector farmacéutico. Y al disminuir costes, se generan elementos de inseguridad en el producto que se vende, alimentos, farmacia, etc. Se define a la empresa como un elemento productivo que lo único que le interesa es producir y ganar dinero. Que además es, como empresa heredada de la revolución industrial, es creadora de abusos. Abusos contra la naturaleza. Yo recuerdo que cuando yo terminé de estudiar, que era por el año 75, 76, 77, etc., se decía que la empresa expulsa al río, a la naturaleza, a la atmósfera, recursos porque residuos, perdón, porque los recursos naturales son absolutos, son innumerables. Es decir, que tan solo hace unos años se pensaba que los medios naturales no tenían límite, eran ilimitados. Son abusos contra la naturaleza, abusos contra las personas, abusos extra empresa, consumidor, proveedor, en el entorno en que la empresa se relaciona, y abusos intraempresa, trabajador, como decíamos antes, la generación de la precariedad en el trabajo, ¿no? Y por último, es un sistema heredero de la revolución industrial provocador de desconfianza. Es decir, el mercado genera desconfianza. Cuando llevas el coche al taller, cuando compras lo que sea, siempre dices, ¿corresponderá a lo que me están diciendo? ¿Esto funcionará según me dijeron? Es más, si nos atenemos a la publicidad, pues no tendríamos colesterol, no tendríamos grasas innecesarias en el cuerpo, porque todo se cura y todo se soluciona. Es un sistema generador de desconfianza. Un tercer razonamiento de por qué es necesario hablar de la economía social en un curso de responsabilidad social es que en este sistema que califico de caduco, de generador de desconfianza, de distanciado del sentir social, este sistema está fusionado con la política. La política y la economía están unidas. Hay 15.000 lobbies en Europa, 15.000 lobbies que tienen la función de influenciar en los provocadores o creadores de la estructura legislativa para que la legislación sea coherente con sus intereses. Por ejemplo, en el año pasado
el sector farmacéutico se gastó 91 millones de euros en Europa. Y en Estados Unidos, el sector del automóvil se gastó casi 62 millones de dólares, 61,6. La General Motors, por ejemplo, se gastó 8 millones y medio. Toyota se gastó casi 6 millones de euros en el lobby. ¿Por qué? Esto no es neutro. Este dinero que se gasta en lobby no es neutro. Es para conseguir que las legislaciones que salgan de los parlamentos o de los constructores del poder legislativo sea acorde con sus intereses. Hay una unión entre política y economía en este sistema caduco que ya no nos sirve y que está distanciado de la sanidad. Doy algún dato e insisto, pido perdón a los compañeros de Latinoamérica porque estos datos los tengo de España, no los tengo de allí. Pero en España, por ejemplo, la sanidad pública en el periodo 2010-2015 ha descendido un 6%. Un 6% descendido, por si no se había entendido. Mientras que la sanidad privada ha crecido un 16%. Es decir, hay un trasvase de lo público hacia lo privado y la construcción de este trasvase es muy sencilla. Se deteriora lo público, se gasta menos en lo público para que se piense, se crea en el colectivo, en la conciencia colectiva social, que lo público es más ineficiente, es menos eficaz, menos acogedor, atiende menos a las personas, pero lo privado es mucho más eficiente. Esto pasa con la universidad, esto pasa con la enseñanza en general, esto pasa con los servicios públicos. Otro dato importante del desequilibrio este es la aparición de fondos buitre, los llamados fondos buitre, que son fondos de inversión especulativa. Son opacos, no se sabe por dónde van, pero en España han penetrado en casi todos los servicios, en casi todos los sectores económicos. Acordaros que el año pasado se vendieron viviendas de protección oficial a fondos buitre que inmediatamente, se decía, los políticos que lo hicieron, decían, solamente ha cambiado de propietario, el inquilino no se debe de preocupar. Pero en el momento que cambió de propietario, se subieron de manera inesperada los precios de alquiler y hubo desahucios en viviendas de protección oficial. Pero no sabemos hasta dónde los sectores económicos están penetrados por estos fondos de inversión especulativa. Otro dato, que este me parece importantísimo, de cómo la fusión economía y política está funcionando. Cuando empieza la crisis, en el 2008, uno de los sectores económicos que provoca y que inicia la crisis es el sector bancario, el sector financiero. Los bancos entran en crisis. En Europa, solamente en Europa, se han invertido, los números no están claros, porque tampoco la política pública no es transparente, pero solamente en Europa se han invertido entre 650 y 750.000 millones de euros para salvar a los bancos, que por cierto, en conjunto han ganado 100.000 millones de euros en ese plazo, pero no han devuelto el dinero que se les dedicó. Es más, en España se da por perdido ya entre 40 y 50.000 millones, a pesar de que los políticos en ese momento decían que no iba a costar nada al erario público. ¿No veis? Aquí hay una fusión importante entre intereses económicos y política pública. Otro dato importantísimo, y este sí afecta a todo, al global, a la economía global. No se ha trabajado todavía seriamente contra los paraísos fiscales o contra los elementos que provoquen
la elusión o evasión fiscal. No se ha trabajado para favorecer la justicia fiscal, la equidad fiscal, que pague más el que más tiene, de forma que hay empresas multinacionales que defraudan miles de millones contra las que es muy difícil meterse. No pasa nada. Hablamos de Google, hablamos de Apple, hablamos de Facebook, etc. Aquí hay una fusión. La política pública no entra en el control de la política. La política pública no entra en el control de la política económica. Es más, lo económico influye en lo público. Recuerdo que Delors, que fue el creador de la Unión Europea, uno de los creadores, decía que la economía se sienta en el sillón del conductor del coche de caballos, ¿no? Ciertamente, la economía está conduciendo nuestro sistema. Se necesitan otros modelos, se necesitan otras formas de hacer empresa, se necesitan otras variables. Ha caducado el sistema. ¿Y en qué se nota? En que están emergiendo otros sistemas económicos, están emergiendo otras formas de hacer economía, otros sistemas políticos. Por ejemplo, en el año 2000, los presidentes de gobierno europeos crean en Lisboa, la llamada Estrategia Lisboa, en un área que tienen en Lisboa, se puede ver en Internet las conclusiones de la Estrategia de Lisboa, donde plantean que es necesario crecer económicamente de forma coordinada con la cohesión social. A mí me pareció una idea extraordinaria, unir crecimiento económico con cohesión social. Pero inmediatamente las organizaciones económicas importantes y empresariales dijeron que esto de la cohesión social, que bastante tenían ellos con salvar la empresa, y se olvidó el concepto de la cohesión social. O, por ejemplo, en el G20 del año 2009 en Pittsburgh, que se puede ver también las conclusiones del G20, que se analiza en Pittsburgh, ciudad de Estados Unidos, el porqué de la crisis que aparece en el 2007-2008, se habla de la voracidad del sistema financiero y cómo la voracidad de un sistema desregulado como el sistema financiero ha invadido la descohesión, ha provocado la descohesión social. Y es más, una de las conclusiones que hace Pittsburgh es decir, es necesario regular el sistema financiero. Y no sé si os acordáis que a partir de entonces se plantean en algunos sitios, por ejemplo en Francia, se plantea la necesidad de reinventar el sistema económico capitalista. Incluso se crea Sarkozy, que era un equipo de trabajo coordinado por Stiglitz, donde se plantea cómo se podría crear otras formas de medir incluso el crecimiento económico, como por ejemplo el PIB, o se hace el estudio se termina, pero no se lleva a ninguna política pública. Y lo que dice G20 en Pittsburgh se olvida. Esto de regular el sistema financiero, pues mira, estamos como estábamos en el 2007. Toda esta situación explica que emergen nuevos conceptos de entender la economía, como es la economía del bien común, como es la economía circular, como es la economía colaborativa, como es la economía azul. Es decir, hay nuevas formas de decir no podemos seguir así, tiene que ser de otra manera. También la responsabilidad social nace de aquí. La responsabilidad social se toma cuerpo a partir de elementos importantes, escandalosos, de algunas multinacionales que aparece que hasta tenían la contabilidad mentida y falseada, que sus auditorías estaban falseadas, como pasó en el 2007, con el principio de la crisis, ¿no?
no ha pasado nada. Es decir, la responsabilidad social nace a partir del crecimiento y de la convicción de un sistema económico caduco, como nace la economía del bien común, como nace la economía circular, la colaborativa, la economía azul, etc. La economía feminista, que se centra fundamentalmente en la economía de los cuidados. Bien, y aquí, en este entorno, es donde nace la economía social. Por eso es necesario hablar del entorno para hablar de la economía social. La economía social nace en el año 1840-44 en Inglaterra, en el proceso de implantación y de crecimiento de la gran empresa, el paso de la economía medieval a la economía capitalista, que dura prácticamente 2 siglos, el XV y el XVI, donde se pasa de la economía del artesanal a la economía de la concentración de la gran empresa y de las grandes plantillas laborales. Porque el comercio se extiende, se globaliza y se generan mecanismos de contratación o microcontratación o subcontratación de personas que dejan el campo porque lo artesanal empieza a dejar de funcionar, se trasladan a la ciudad y empiezan a trabajar en la gran empresa, fundamentalmente textil, etc. Y en esta gran empresa, en sus condiciones laborales, en sus condiciones de horario, etcétera, empiezan a nacer determinados comportamientos de solidaridad. Por ejemplo, nacen los sindicatos. Por ejemplo, nacen las mutualidades. Perdón, no nacen, se refuerzan las mutualidades, porque las mutualidades vienen a ser entonces como la forma de pagar en común las necesidades personales que individualmente yo no podría pagar. Por ejemplo, el entierro de mi padre. Me ayudan a pagar, pero mañana yo ayudo con mis ahorros a otro. Y la economía social nace de aquí. Nace de una huelga en una fábrica de textil donde se cobraba con vales de consumo para consumir en la propia empresa. Claro, en la huelga no tienen ni vales de consumo ni pueden consumir. Entonces inventan una cooperativa de consumo donde pueden comprar alimentos y vestidos. Es la primera cooperativa. Hubo experiencias anteriores de crear una cooperativa y las experiencias anteriores fracasaron. Esta primera cooperativa generó mucho debate interno porque no querían volver a fracasar y porque las condiciones eran muy precarias. Y entonces se generaron unos estatutos que son los que han servido posteriormente para que la Alianza Cooperativa Internacional lo creara como los principios del cooperativismo, donde entre los principios está que lo colectivo está por encima de lo individual, que las decisiones colectivas han de absorber los comportamientos y los planteamientos individuales. Es decir, que mi planteamiento ha de someterse a la asamblea, a la junta rectora, al consejo, a pesar de que yo los ponga, lo defienda, si el resto, la mayoría, decide lo contrario, pues yo lo someto y lo asumo. Este comportamiento de valorar lo colectivo por encima de lo individual es uno de los factores de éxito del cooperativismo. El cooperativismo nace en esta situación y se extiende rápidamente como factores de crear actividades económicas desde valores distintos de la sociedad de capital que se está creando en la revolución industrial. Como veis, nace ya como elementos de solidaridad. Nace como reacción frente al sistema. A mí me parece importante definir esto, porque si el sistema a todas las personas nos diera empleo, nos permitiera vivienda, nos permitiera sanidad, nos permitiera educación, no habría cooperativas de trabajo, ni cooperativas de enseñanza, ni cooperativas de vivienda. Es decir, el cooperativismo, la economía social, nace como reacción a un sistema que genera amenaza, pero no provoca solución a esa amenaza. Es un sistema provocador de exclusión.
es un sistema centrífugo, expande. Es más, no le interesa ya las personas que se han salido del sistema. Y es aquí donde se ubica la economía social, es donde se crean cooperativas, y cooperativas en todos los sectores, por ejemplo, agrarias. ¿Por qué se crean las cooperativas agrarias? Porque el agricultor o el ganadero individual no tiene capacidad de fuerza o de influencia en el mercado, mientras que el agricultor o el ganadero colectivizado sí puede actuar en el mercado. Esto pasa en la pesca, cofradías de pesca, que hacen exactamente lo mismo. Pasa en sanidad, en educación, en enseñanza, en las diversas formas de cooperativas que se analizan perfectamente en el módulo y por tanto no voy a entrar en ello. Y la riqueza de esta forma de crear la economía social, de esta forma de nacer la economía social, se extiende a lo largo del tiempo y actualmente está, porque responde a capacidades creativas de colectivos sociales para inventar soluciones económicas a problemas creados por el mercado y no solucionados. Por ejemplo, las empresas de inserción, que nacen para integrar laboralmente a personas que el mercado ha excluido, o personas que por la exclusión social se dedicaron a la droga, al alcohol, o fueron presos, estuvieron en la cárcel, pero se supone que ya han superado el problema alcohólico o el problema de drogadicción, o han salido de la cárcel, pero el mercado ya no los atiende. Y a partir de colectivos solidarios, por ejemplo, Cáritas, Cruz Roja, genera muchas empresas de inserción para dar trabajo a estas personas que están rotas, que son personas cuyo valor inicial de integración en estas empresas es sencillamente que sepan lo que es un horario laboral, que sepan qué es entrar a las 9, porque son personas que se han roto y es necesario recomponer a estas personas para que puedan reincorporarse al mercado laboral. ¿No veis? Esto es una iniciativa de la economía social que viene a hacer reacción, como las cooperativas, de un colectivo que inventa formas específicas, nuevas, de crear y de integrar personas. Es decir, así como el sistema es centrífugo, la economía social es centrípeta, en el sentido de que integra. Un elemento parecido a esta empresa que hemos dicho de inserción, son los centros especiales de empleo, donde están creados para integrar laboralmente a personas con discapacidad, con todo tipo de discapacidad, porque en este momento se admite la discapacidad física, el tetrapléjico, por ejemplo, o sensorial, el ciego o el sordo. Pero es muy difícil todavía que se admita la discapacidad intelectual. Bueno, pues el Centro Especial de Empleo se crea para integrar a estas personas en el mercado laboral. Y justamente porque han existido centros integrales de empleo, centros especiales de empleo, perdón, que han demostrado su eficacia, el mercado ha entendido que se puede contratar a estas personas. ¿No veis? Un elemento centrípeto frente al aspecto centrífugo que había antes. En España hay una figura específica, que es la social laboral, que se crea en el año entre 1970 y 1980, entre los años 70 del siglo pasado, donde hay también una fuerte crisis, la gente se va a la calle, las empresas cierran, y entonces los sindicatos inventan una forma de que las personas que crean que su empresa es válida puedan conseguir quedarse con la empresa, en lugar de abandonar la empresa. Eva Vilaplana me decía que no estáis todos, es verdad, no estáis todos, pero como el vídeo se colgará, todos lo podrán ver cuando puedan, ¿no? Bien, esta es la fortaleza de la economía social, la capacidad de crear elementos, de inventar
de crear, en el sentido de inventar elementos, estructuras económicas que integren a colectivos sociales que el mercado no quiere escuchar, no quiere atender o no quiere ya ver, no quiere mirar. Son personas que ya no existen para el mercado, para este sistema económico que calificábamos de caduco y de distanciado del sentir social, de las heridas sociales. Es aquí donde se ubica la economía social. Y es por esto, por lo que creo que era importante, estamos respondiendo a la pregunta inicial. ¿Por qué la economía social se ubica en un curso de responsabilidad social? Es por esto, por lo que creo que es importante hablar de economía social en un curso de economía de responsabilidad social. Porque es preciso entender que se puede hacer empresa de otra manera. Empresas rentables, empresas que tengan futuro, empresas que tengan posibilidades de penetrar en el mercado de otra manera distinta de la empresa tradicional. Y surgen formas nuevas de la economía social. Surgen elementos novedosos. Por ejemplo, se están creando ahora mismo en Cataluña dos cooperativas muy importantes. Som Energía, que en castellano es Somos Energía, que pretende comercializar la energía eléctrica eliminando intermediarios o intervenciones especulativas. La actuación es de ámbito estatal, nacional, es decir, que se puede apuntar uno en Som Energía en Andalucía o en Galicia, actúan en todo el territorio. Otra iniciativa a valorar es Som Conexio. Som Conexio es una cooperativa que intenta meterse en el mundo de las telecomunicaciones, eliminando también elementos especulativos y crear sistemas de telecomunicación más cercanos al sentir social, más cercanos a la sociedad. Se está creando también, como elemento interesante de economía social, ECO. ECO es una sociedad que intenta implantar en España energías alternativas, energía solar concretamente, que tanta discusión ha tenido por las eléctricas que no querían e influenciaron en el gobierno anterior de España para que hubiera el llamado impuesto al sol. Yo cuando esto lo explicaba en Latinoamérica no lo entendían. ¿Cómo ver un impuesto en un país que tiene el mayor porcentaje de sol de Europa y sin embargo tiene un impuesto al sol, a las placas solares, a la energía solar, que encarece esta energía tanto como la energía tradicional? Bueno, pues ahí estamos. ECO es otra experiencia. El mercado social es otra experiencia nueva que está funcionando en el País Vasco, en Madrid está empezando a funcionar, en Cataluña, en algunos sitios, que intenta unir pequeños productores normalmente organizados en cooperativa con consumidores normalmente organizados en grupo de consumo responsable, que así se denominan, donde la comunicación es directa del productor al consumidor, pero producción, servicios, etcétera, todo tipo de necesidades que pueda tener el consumidor. Están apareciendo, por ejemplo, en el sector de comunicaciones. El Salto es una cooperativa de comunicación por escrita y por medios virtuales también. Alternativas Económicas, una revista interesante mensual que pretende dar una nueva versión del sistema económico, de la economía. CAES, que es una empresa que pretende dar seguros éticos a la sociedad, es decir, seguros que rompan intermediarios y especulaciones que vayan contra el consumidor final. En el fondo son reacciones contra, como decía, contra el sistema, contra la manera en que nos venden la economía, contra la manera en que nos venden la energía, contra la manera en que nos venden las telecomunicaciones. La banca ética es contra el sistema financiero tan provocador de descohesión social
que vamos, que lo decía incluso el G20 en su reunión de Pittsburgh, como acabo de contar. Fijaros, hay un estudio que se puede descargar en Facebook de una organización española que se llama SETEM, acabado en M, que se titula La banca es la bomba. Este estudio demuestra que de las instituciones financieras españolas, yo creo que casi todas, digo casi todas por no excederme, pero diría todas, en fin, casi todas, tienen inversiones en la producción de armas. Es decir, mi dinero que esté en un banco tradicional puede estar produciendo armas, cosa con lo que yo estoy en contra. Uno de los principios de la banca ética, que en España se extiende con el nombre de FIARE y que actúa en colaboración con una cooperativa italiana, Somos Cooperativa, con una cooperativa italiana que se llama Banca Popolare Ética. Bueno, pues uno de los principios de la banca ética es que mis ahorros estén en coherencia con mis principios. Si yo no soy partidario, Eva Vilaplana dice que ahí está el informe que comenta. Gracias, Eva. Es decir, mis ahorros deben de coincidir con mis principios. Si yo estoy en contra de la guerra, yo no quiero que mi dinero esté fabricando armas. ¿No veis? La banca ética es una reacción actual contra los abusos del sistema financiero actual. Esto, en el fondo, está provocando importantes distancias con el sistema dominante y están demostrando que otra forma de hacer empresa es posible. Para mí, no digo que sea para todos, para mí, dentro de la economía social y solidaria, entra lo que se ha llamado tercer sector, entra todo lo que se ha llamado otras formas de actuar en la sociedad creadoras de cohesión social. Perseguimos los mismos objetivos, deberíamos de entrar en el mismo concepto de economía social. Unos los persiguen haciendo empresa, otros los persiguen actuando en formato de ONG o de cualquier otro tipo de asociación. No obstante, y quiero defender el concepto de para mí, la Unión Europea tiene un documento en el que pretende definir la pyme y pequeña empresa, la mediana y pequeña empresa. Y en esta mediana incluye expresamente incluso una asociación que gestiona un proyecto económico. Es que es así. Es que cualquier organización, ONG, Cruz Roja, Cáritas, asociación, está gestionando un presupuesto económico con orden a unos fines que se pretenden. Esto es una gestión empresarial. Por tanto, seríamos todos economía social. Quiero terminar, y me someto a vuestras preguntas, explicando un cuadro que aparece en el módulo donde diferencia la economía social y la economía de capital. La economía social nace de un problema social, como he dicho, una reacción colectiva. La economía de capital nace de la oportunidad de mercado para rentabilizar una inversión. A partir de aquí se desarrollan dos lógicas distintas. La economía de mercado de capital, como quiere desarrollar y capitalizar, maximizar el rendimiento de una inversión, pues para ella la economía es rentabilizar la inversión. Para la economía social, la economía es para solucionar el problema por el que se crea. El beneficio para la empresa de capital es para retribuir a los inversores. El beneficio de la economía social es para potenciar el objeto social, es decir, para reinvertir en el objeto social. Yo, en este sentido, decía, de la economía social, ningún individuo se hace rico, porque es una economía colectiva. De la economía de capital sí se hace rico, ¿no? Después, la economía de capital lo que hace es que compra fuerza de trabajo, compra recursos de producción. La economía social recoge la creatividad
colectiva. Recoge la unión de todos para sacar adelante el proyecto. La economía de capital simplemente paga por un esfuerzo de trabajo, nada más. Bueno, yo creo que este es el elemento básico donde yo quería ubicar el concepto de economía social sin empeñarme en datos concretos que aparecen en el módulo, sin ubicarle en un sistema que necesita el concepto de otra empresa distinta. O es necesaria otra empresa distinta. Y aquí se integra de lleno con la responsabilidad social en el sentido que entendemos en este curso, que es necesaria otra forma de actuar la empresa, más responsable. Bueno, con esto quiero terminar. No quiero, hemos pasado 3/4 de hora, no quiero liaros. Alguno se ha ido porque tiene prisa, no quiero liaros más, pero aquí quería enmarcar el concepto. Solamente decir una cosa ya. Lo que propongo como tarea final del módulo es una película que hace Noemi Klein, que es una investigadora importante del problema de este tipo de sociología, de una sociología alternativa a la que busca soluciones a los problemas sociales y busca describir problemas sociales. Es una película que hace Noemi Klein sobre una experiencia que hubo en Argentina y en Uruguay de empresas que el empresario de repente se va, en las crisis económicas que ha habido en Argentina, de repente el empresario dice Eva que para todos, que le ha parecido interesante. Muchas gracias, Eva. Bueno, entonces, los empresarios se van y los obreros se quedan con la empresa, recuperan la empresa. Lo que quiero es que reflexionéis sobre esta película en base, no olvidéis, por favor, porque en otros cursos sí se olvida, a las preguntas que yo os hago. ¿Por qué? Porque las preguntas intentan analizar errores y aciertos. Por tanto, valores y contravalores. Es decir, eso no es la economía social. La economía social es eso evitando errores. Hay errores. Algunos en el foro habéis planteado errores. Esto es lo que me interesa analizar en el módulo. Bueno, ya está. Quiero terminar. Juan Álvarez dice que para todos me gustaría preguntar qué papel, Juan, no veo más. ¿Qué papel? ¿Qué papel juegan, por ejemplo, las fundaciones públicas, por ejemplo, las políticas o algunas sanitarias frente a las privadas con fines sociales? Esto dice Juan. Bueno, a ver, la pregunta es muy compleja. ¿Por qué? Porque dentro de las familias de la economía social, que se ha discutido mucho, esto en Europa, se concretaban en una sigla que es CMAF, C-M-A-F, C cooperativas, M mutualidades, A asociaciones, F fundaciones. Claro, aquí ha habido en el papel de las fundaciones reacciones adversas en muchos países. Por ejemplo, sé que Portugal y algunos países del norte de Europa rechazaron el concepto de fundaciones. En España no se llegó a debatir esto, pero no está aclarado tampoco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay fundaciones de grandes empresas, de grandes bancos, que tienen escaso sentido social o que tienen a veces sistemas económicos para desviar dinero de sus obligaciones fiscales. Entonces aquí el tema de las fundaciones privadas está complejo, está muy complejo. Yo conozco fundaciones concretas que están dedicadas directamente, por ejemplo, a la integración de la discapacidad intelectual. Evidentemente, esto es economía social. Entonces, dependería del objeto de las fundaciones y de la tarea. En cuanto a las fundaciones públicas, yo creo que sí, yo creo que entran en el concepto de economía social en el sentido de que están provocando elementos importantes de cohesión social. Por ejemplo, en España hay una fundación pública muy importante que se llama Biodiversidad, dependiendo del Ministerio de Agricultura. Bueno, lo que está defendiendo justamente es la gestión de la biodiversidad.
en un entorno cultural donde la biodiversidad está muy amenazada. O hay otra fundación importante que depende del Ministerio de Presidencia, que se llama FIAP, FIIAP, que es una fundación que se dedica a la cooperación con políticas públicas, por tanto, con gobiernos, para desarrollar políticas de democracia, de integración social, etc. Por tanto, entrarían en el objeto de la economía social. ¿Cuál sería la diferencia? ¿O por qué no serían economía social? ¿O por qué no podrían entrar en las plataformas representativas de la economía social? Pues porque la economía social, uno de los principios que defiende es la independencia del poder político. Es decir, no podría ser una economía que estuviera dependiendo de condicionamientos políticos. Esta sería la diferencia. En la tarea coincidimos, y es más, en la tarea hay muchos elementos de cooperación. Por ejemplo, cuando yo trabajaba, hicimos un proyecto con la FIAP y con la ECI, la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, hicimos un proyecto de desarrollo económico en Latinoamérica, juntos. Por tanto, es bueno trabajar juntos, aunque no siempre podemos converger, porque la economía social, elemento importantísimo es la independencia del poder político o del poder económico, no solamente del poder político. No sé si hay alguna pregunta más. Si hay alguna más, me decís. Y si no, pues os deseo suerte y os deseo que seáis felices y que os haya servido de algo. En el foro yo he intentado responder a todos. Si alguien no ha respondido, ya le pido disculpas. Es por mi incapacidad en las cosas de lo virtual. Entonces, no sé si queda algo más o despedimos la clase o cómo lo veis. ¿No hay ninguna pregunta más? Pues despedimos la clase, ¿vale?